De Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Análisis Semanal con el doctor Augusto Tandazo. Queremos dar la bienvenida al doctor y también saludar a todas las personas que se están en este momento conectando desde Cuenca, Machala, Ibarra. También nos dicen que están desde Riobamba, en Loja, en Sucumbíos, donde dice que quieren conversar, dice con el doctor Tandazo. Ya vamos a pasarle ese dato. Doctor, muy buenas tardes y buenas noches. Ya, hoy hemos amanecido con unas dos noticias que preocupan por la situación del país. Un prefecto acusado de tráfico de influencias, como dicen los tweets de la fiscalía, y también un allanamiento al domicilio del expresidente Abdalá Bucaram, que determinó la prisión de él en principio, por tenencia de armas. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Análisis Semanal. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? A ver, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la entrevista. Un saludo a la ciudadanía. Caramba, me dejó pensando todo esto porque vemos que le estoy comenzando a dar algún tipo de dote de pitonizo al presidente Moreno, porque nadie pegó. Ustedes recordarán cuando él estuvo en esa visita al Perú, cuando todavía estaba de presidente Kuczynski en el Perú, y delante de él dijo algo que fue una bomba mediática en toda América. Dijo, en el Ecuador no tenemos presidentes presos, pero no hemos perdido la esperanza. Ujú. Y entonces nosotros estábamos pensando en otros presidentes y vemos que ha sido con otra persona que no nos sospechábamos que por ahí iba a venir. Así es que está preso y obviamente que el tema tiene dos connotaciones, porque una es el tema de la arma de fuego que dicen que ha tenido. Yo no le veo gran cosa en ese tema, porque primero es un expresidente expuesto a ser atacado o lo que sea, y no es por allí el tema. El tema es lo que encuentran en el domicilio de él, cualquier cantidad de insumos médicos que son, según lo que dice la Fiscalía o por lo menos los medios de comunicación, son exactamente los mismos que fueron adquiridos de la misma calidad, marca y todo, que fueron adquiridos por el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Ujú. Entonces, entiendo que la Fiscalía no creo que se manden semejante acción si no están seguros de que realmente hay una responsabilidad. Porque para dictar una prisión preventiva, realmente hay que estar siempre seguros de por qué se lo hace. Entonces, estamos en espera de que qué pasa. Parecería ser que el tema va a una audiencia de flagrancia para pedir ya porque la prisión preventiva tiene que haber sido con fines investigativos, Claro. no necesariamente dictada ya porque no se ha dictado una instrucción fiscal. Entonces se hace este tránsito, se hace. Si se tiene elementos de convicción sumamente claros y convincentes de que hay la presencia de un delito, se pide al juez que dicte una prisión con fines investigativos, y el momento que concurre la persona que es aprendida, inmediatamente se formula la instrucción fiscal, la acusación fiscal, la acusación fiscal, y se le pide al juez que dicte ya la prisión preventiva, ya no con fines investigativos, sino la prisión preventiva, que se quede definitivamente preso. Entonces, si llega a salir libre el expresidente Bucaram, no entendería por qué se mandan semejante orden de prisión y lo llevan para después recular y no continuar en el tema. A mí me parece que tienen la convicción de que lo tienen totalmente justificado al tema y que evidentemente van a sostener el cometimiento de un determinado delito. En este caso, no sé si se irán por peculado o se irán por el más benigno, que se fueron en el caso de Ocles, por el tema de tráfico de influencias. Pero en todo caso, vemos que el presidente Moreno tenía razón cuando decía que no hemos tenido presidentes presos, pero que no ha perdido la esperanza. Ahora, el pueblo ecuatoriano no pierde la esperanza de que haya
en algún momento alguien más. Ujú. Yo pienso que este año vamos a tener noticias. Parece que sí, puede ser, o puede ser el mismo, ¿no? Porque puede ser de que con el tema de INA Papers pueda darse que la señora fiscal ya pueda por fin agilizar el caso. A ver, esas declaraciones que hizo la fiscal general, que yo las publiqué en las redes sociales, son totalmente claras. Ella envió su comunicación a Suiza pidiendo que le den información y alegando que el presidente Moreno no tiene inmunidad de jurisdicción. Por lo tanto, ella está clara en lo que está pidiendo y no veo cómo el Banco de Suiza no vaya a poder darle información, porque esa información tiene que venir, porque además la información que pide la fiscal es con fines investigativos. Ella no está pidiendo la detención del presidente, ni Ujú. mucho menos. Si se llegara eventualmente a encontrar alguna información que lo comprometa en el caso Estina Papers 2, entonces ella tendría que proceder pidiendo a la Asamblea Nacional autorización para proceder. Pero por eso pienso que el banco no le va a negar la información. Porque no se trata de que ya están violando la inmunidad de él, sino la inmunidad la estarían violando si no hay la autorización de la Asamblea Nacional para continuar con el juicio. Pero es nada más información con fines investigativos. Ahora, si hay una información que sea debidamente sustentada y que sea contundente, entonces estamos ante otro caso ya. Ahí sí el tema se complica y quién sabe vaya a tener que complicarse la vida. Pero en todo caso, ese es un caso, es el caso del expresidente Bucarán, que esté a este momento preso, no sabemos por cuánto tiempo más. No olvidemos también que allanaron la casa de Dalo Bucarán, Claro, la de su hijo también. Ahí también. justo preguntábamos también si es legal esto que el señor Dalo Bucarán decía en su Twitter que cometían una arbitrariedad cuando hacían el allanamiento sin ninguna persona dentro de su domicilio. A Esto ver, nos parecía a ver, rarísimo. no, es que cuando se van con esta figura que la crearon, la de fines investigativos, eh, van para adelante y no los detiene nadie. Ujú. De tal manera de que ese es un caso y el otro es el de Pestañita, pues. Claro, Ese es un caso que lo ponen contra la pared al Partido Social Cristiano. y a pesar de que ya se desmarcó, doctor, porque se No, no, desmarcaron, no, pues no, no. ponen ¿Cuánto hasta es? hace 2 días pusieron un Por comunicado. eso. Pero hasta para divorciarse usted necesita, pues, César, un pedido para divorciarse. Pues esos divorcios así de al apuro, no, 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 Ah, no. se Eso sí divorcian para. en notaría, pues, doctor, entonces más rápido todo. Sí, pero, a ver, o sea, han estado con Pestañita todo este tiempo, Claro. pues, ¿Quién le puso al compartiendo candidato? todo. Pero de pronto, a ver, pongámoslo al tema en carril. El tema es que la prisión del prefecto Carlos Luis Morales le afecta de manera definitiva a la campaña de Nebot, si se mantiene y se sostiene la posición de la fiscalía. ¿Por qué no pueden negar ellos que es el prefecto del Partido Social Cristiano, pues, y de Madera de Guerrero? No pueden, ellos no Claro, pueden negar eso. Pero por eso es que cuando Nebot rápidamente sale a decir nadie está por encima de la ley y que los pillos deben ir a la cárcel, es como que ya lo entregó claro, definitivamente. Y luego dice Nebot, ¿a quién se le prohíbe que ha delinquido debe ser sancionado con la cárcel? Sin ninguna contemplación. Y que el prefecto, dice Nebot, no es ni más ni menos que los otros que están siendo investigados. Y también el bloque legislativo del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, que auspició la candidatura de Morales, le pidió antes, el 1 de junio, el lunes, que entregara a los responsables a la justicia, o de lo contrario, ya lo presionaron el lunes mismo, que renunciara al cargo que ocupa desde el 24 de mayo del 2020. O sea, se ve que ellos veían venirse esto y están tratando de tomar sus recaudos. estaban conscientes de lo que Eh, estaba haciendo el señor o Morales, sea, pues. claro, y obviamente
sacarlo a última hora como que el tema de todas maneras los compromete, o sea, los claro, compromete. Ahora, hay cualquier cantidad de autoridades, porque con esto que todo el mundo violentó la Constitución, porque, bueno, el Ecuador es eso, ¿no, César? O sea, uno ya no termina por entenderlo. Algún rato habrá que poner orden en este país. La competencia en el tema de salud la tiene el presidente de la República, de acuerdo al artículo 261 de la Constitución, y nadie más que él. Y cuando una competencia como la que señala la Constitución es exclusiva, es excluyente para los demás. Y cuando uno revisa las prerrogativas que tienen los, estos gobiernos seccionales, los GADS, uno ve que no tienen ningún tipo de competencia para comprar medicamentos y este tipo de cosas. Tienen competencia para hacer infraestructura de salud, que eso es otra cosa. Y entonces, como vieron un presidente que incluso sin haberse pronunciado de manera correcta, de manera legal, porque vamos a poner un ejemplo, un supuesto no consentido, César, ujú, de que era transferible esa competencia. Supuesto no consentido, para mí no es transferible. Pero tenía que expedir pues un decreto. Pues. decreto, claro. Sí, o sea, ¿qué hizo? Un Twitter y un comunicado. Y todos se pusieron a comprar medicamentos a diferentes precios. El uno compraba esas bolsas para los cadáveres, el otro mascarillas, pruebas, y se armó. Y el Ecuador, de pronto, no sé cuántos alcaldes cayeron en esto y prefectos, y se dedicaron a atender temas de salud que no son su competencia, que no es su especialidad. ¿Qué tendrán de pronto en alguna alcaldía? Tendrán un departamento médico interno para algún tema muy pequeño, o una dirección de salud, pero no una cuestión como para atender una pandemia, que es una cosa demasiado grande, demasiado especializada. Entonces, todo esto configura el estado de anarquía que vive el Ecuador. Es un verdadero estado de anarquía. Hay como 13 hospitales que están siendo investigados, hay cualquier cantidad de gente que está siendo investigada, pero obviamente es un caso destacable porque el prefecto del Guayas es el prefecto del Guayas. Claro. Y es Y de claro, o la sea, provincia donde más hubo muertos, o sea, es un tema claro, que abona todo eso, ¿no? Que- solo le faltó decir a Nebot que Pestañita es del Emelec, porque como Nebot es del Barcelona. Ah, bueno, jugó en Emelec, eso sí, pero Claro, bueno, claro, pero jugó, pero César jugó, 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 ¿no? Eso no puede él negar. claro, Y además fue la última camiseta que se puso. ajá, Y la que vale, de acuerdo a la norma constitucional no escrita, es la última camiseta que se puso. Y es la del Emelec. claro. Y porque si vamos a Entonces, partidos políticos, él ha usado un montón de camisetas, ¿no? no, pues, o sea, a ver, o sea, eso es lo que buscan los partidos, porque les restan seriedad a la política. Una presentadora de televisión dicen, a ver, ¿será aceptada por el pueblo? Sí, dale, entra. ¿Qué hace este futbolista que no saben ni hablar? Exfutbolistas que ni con el papel así delante podían expresarse. Y que cuando alguien les criticó dijeron que era racismo, que no sé qué. O sea, dan votos. O sea, ¿quién no daría votos por alguien que por ahí hizo un gol en la selección nacional? Pero eso no necesita el país. Pues. Por eso tenemos la calidad de asamblea que tenemos, por eso tenemos la calidad de leyes que expide, resoluciones que se dictan, porque Pestañita era un arquero obviamente tapa pena, le decían y todo. Estuvo en Barcelona, luego en Emelec, después se puso a transmitir noticias, veían que tenía un buen perfil como comunicador de noticias, nada más, no como periodista. Y terminaron diciendo, oye, ¿quién podría ser un candidato para Guayaquil? Y le ganó al que esté en contra, porque estaba auspiciado por el Partido Social Cristiano. Y entonces terminan teniendo un prefecto con estos problemas que tienen, porque no se sabe escoger. Acá tenemos un problemón, este, Sí, César, que no sé a dónde va a ir a parar, pero ya veo que está haciendo crisis la gerencia de agua potable de Quito, ya no es la primera vez. No es la primera vez. Lo que pasa ya, es que la anterior pasó desapercibida.
pasó desapercibida y entiendo yo que la Contraloría General posiblemente no actuó o todavía no tiene en carpeta actuar para analizar todo lo actuado por Carlos Uriarte. Pero la salida de Carlos Uriarte fue intempestiva de gerente de la empresa municipal de agua potable, porque allí hubo de todo se dijo sobre esa administración en la alcaldía de Yunda. Y en vez de nombrar un titular de la gerencia de empresa del agua potable, lo tenían encargado a este señor Guido Andrade, me parece que se llama, ya durante bastante tiempo. Y aparece este momento el problemón que tienen igual con la compra de insumos, que no veo por dónde, pero la empresa de agua potable tenía que meterse en ese tipo de cuestiones. Que es lo absurdo, o sea, hasta que el municipio de Quito, la parte central, haga algo que no me parece a mí, no me parece sostenible desde el punto de vista legal ni constitucional, pero que la empresa de agua potable de Quito se dedique a comprar insumos médicos y este tipo de cosas, o sea, ya es el colmo. Claro. O sea, ya raya en, no dejemos aprovechar la emergencia y démosle adelante y veamos cómo pasamos bien esta pandemia. Pero Claro. además tienen el otro escandalazazo, que es el tema que están investigando este rato, de que hay un dinero salido, un dinero importante salido de las arcas del municipio, que fue a parar en dos cuentas de Hong Kong y una en una cuenta de Estados Unidos. Que esto me recuerda a lo que pasó en algún momento con un alcalde de Riobamba, me parece que fue. Sí. Y que del Banco Central, por lo menos de lo que he escuchado, dicen que toda la operación fue hecha en debida forma. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenían las claves, que todo estaba bien hecho. Y entonces viene la pregunta, ¿quién pasó esas claves? Claro, ¿quién tenía eso y por qué le ¿Quién dieron? tenía? Y entonces, aquí viene otro tema. Esto también le salpica a Yunda, porque Yunda ha estado pasando de agache. Ha estado pasando de agache y ha estado travieso. Travieso en la política. Vamos a poner ejemplos. Amagó con el tema de octubre, pero por ahí alguien lo cogió de alguna parte sensible y pegó un retro, pero urgente, y apareció en la Junta de Quito, Junta Cívica de Quito, que criminalizaba las protestas y pedía que la Fiscalía investigue todo lo actuado. O sea, se viró, pero por ahí hay unas anécdotas que no las podemos demostrar, pero le hicieron ver de que tenía que cambiar de actitud porque lo podían sacar de la alcaldía. Luego, cuando vino esta protesta el 25 de mayo, fue el primero en salir en Quito a decir que reclama sensatez a la gente. Entonces, como que ya se alineó con una posición. Ya como no le gustaron las protestas de octubre, porque le hicieron girar a 180 grados. Y antes de la pandemia, visitaba Guayaquil muy asiduamente, César. Claro. Visitaba Guayaquil muy asiduamente. Entonces, quién sabe si se le vaya el candidato a vicepresidente a Nebot. Verás lo que te estoy diciendo y lo que Claro. le digo a la ciudadanía. Verán lo que estoy diciendo. Entonces, como que el golpe viene también por allí, ¿no? Entonces, esto es material para las elecciones. Esto tiene que ver con el tema de elecciones, definitivamente. Desde luego que tienen que investigar. Yo no estoy diciendo que no se debe investigar, pero obviamente investigan a todos, ¿no? No solamente a unos. Pero en todo caso, está complicado también el otro tema. Y está complicado el tema de la empresa de agua potable porque hay 4 personas más detenidas aparte del gerente encargado. Y ya comenzó a sonar que por ahí hay la sobrina de un altísimo funcionario del municipio. Vicealcalde. Y entonces el tema se complica porque se va comenzando a atar cabos y se comienza a ver que por allí el tema va a dejar mal parado a más de una persona. Le va a dejar más mal parado a una persona en ese tema. Y se va a dar cuenta la ciudadanía que estaba creando ídolos de barro, que es lo que generalmente pasa, y de pronto el ídolo de barro se va para el suelo. Pero en todo caso, esto aparece y creo que yo salí incluso cuando salió la fiscal
ahí se produjo un punto de inflexión, porque uno tiene que ser objetivo en los análisis. La gente es visceral en los análisis y generaliza. Pero caramba, cuando salió la fiscal y dijo que el secretario anticorrupción está dando información que capta de los fiscales de menor nivel y que sale a decir y que está poniendo en peligro el que se continúe con las investigaciones y que adicionalmente eso puede facilitar la fuga de las personas involucradas. Y logró su objetivo de que se elimine la Secretaría Anticorrupción. Eso fue, es como cuando un carro tiene una dirección y de pronto se ve que pega un giro inusual, y ahora vienen estos golpes en seguidilla, y viene el anuncio de lo que están buscando en Suiza, de tal manera de que yo me prepararía para ver más noticias y más resultados que pueden transformar la vida de este país en el corto o mediano plazo. Doctor, pero la gente, por ejemplo, anda muy escéptica de la detención del expresidente Abdalá Bucaram. Muchos dicen que puede ser un show político como para que el gobierno, o como para anotarse un punto el gobierno diciendo, vean, nosotros peleamos contra la corrupción, estamos luchando contra la corrupción y no importa quién sea, ahí para hacer honor a lo que dijo el presidente Moreno, caiga quien caiga. Entonces, el señor Abdalá Bucaram está ahí. Luego dicen que como es de la tercera edad, vaya a un arresto domiciliario y luego pueda irse tranquilamente a otro lado y quede en nada. Eso es lo que el pueblo dice, porque obviamente quienes estaban citados en en la investigación de la compra de los suministros médicos era su hijo Jacobo, a quien ahora no se le ve por ningún lado. Entonces, mucha gente hace relación a eso y dice que puede ser un tongo político eh, para que el gobierno tenga una alza en su popularidad. A ver, yo pienso que lo que acabas de decir, César, es una situación que yo personalmente no la acepto, Ujú. porque han habido situaciones donde se puede convalecer una persona que tenga una afección de salud muy fuerte, pero un enfermo terminal como el gobierno, que solo se sostiene porque las Fuerzas Armadas miran para otro lado y porque el pueblo todavía está detenido con este tema del arresto domiciliario del distanciamiento físico y todavía no toma la decisión definitiva de salir. Pensar que esto le va a dar algún tipo de bonos al gobierno es como creer que una gota de agua va a resolver un problema de un desierto. O sea, una persona que tiene una popularidad que los que más lo quieren al gobierno dicen que está en el 14%. Y los que obviamente hacen otro tipo de análisis dicen que está en el 4%, en lo que no ha llegado ningún presidente de la República. Ya. Entonces, resucitar, eso va a ser bien difícil. Eso, pero además queda peor que antes, porque el que va a tener el sartén por el mango, la decisión final del caso Bucarán es el juez que está conociendo el caso. Claro. Y entonces el juez que está conociendo el caso, ¿qué va a decir? Que lo deja libre, o sea, bueno, le pueden poner arresto domiciliario por la edad, desde luego. Pero eso no quiere decir que con esos él queda libre, porque ¿qué pasó con Luis Chiriboga? Igual por la edad y todo lo tuvieron que dejar libre, pero yo luego cuando ya vino la sentencia, se acabó el tema de la edad y lo fueron a traer y lo metieron. Ujú. Entonces, no es que, o sea, le pegan una comprometida a Bucarán de padre y señor nuestro. Entonces, y además una cosa, Bucarán no se va a quedar así nomás, porque No, esa es la primero que otra. son, esa es la otra, y ellos saben mucho. Ellos saben mucho de por qué, cómo, cuándo, porque han estado compartiendo el mismo andarivel en determinado momento. El hijo Dalo estuvo colaborando incluso con gente de Fuerza Ecuador en algunos temas eléctricos, con su gente. Entonces, mañana, eso puede ser, aquí hay un viejo principio de la guerra.
que se dice, una guerra se sabe cómo comienza, pero no sabe cómo termina. O sea, cómo comienza sabemos. ¿Quién pegó el primer tiro? Ya, está pegado el primer tiro. Ahora veremos qué dice Abdalá Bucarán o qué dice la familia. O de pronto ahí viene la negociación. Si no me sacas, yo canto. Aunque no canta bien, pero canta. Claro. Entonces, ¿qué puede pasar? Pero el tema está interesante. Está interesante. Desde luego que el que se beneficia y está calladito por ahí es Lazo. Porque un poco como que la bronca está por el lado del Partido Social Cristiano. Entonces, esto va a tener una incidencia en la política, pero que el tema va a tener algún tipo de, o pactan, pero ya, y después veremos qué pasa. O esto se destapa una olla de grillos por allí, en donde no sé dónde pueden ir a parar. Están jugando con fuego. Claro, porque, Porque en el cuarto año de labores no se juega así. Estos son juegos que se hacen generalmente en el primer año, segundo año. Tercero ya es peligroso. Cuarto, no se sabe si la piedra que tiraron viene de rebote. claro, no se sabe si viene de regreso, porque mucha gente hoy ha recordado el tema de el ex ministro del Interior, José Serrano, que junto al ex secretario, el señor Eduardo Mangas, pues aceptaron haber ido a negociar con el señor Bucarán en Panamá. No se sabe qué negociaron, pero sabemos que viajaron, ellos mismos lo han aceptado. Entonces, muchos decían, aquí hay un pacto, pero parece que eso se rompió y entonces ahí es cuando viene la otra suposición. O sea, había tanta corrupción que los grupos empresariales que mantienen a Moreno en el poder le dijeron, ya basta, no podemos más y o actúan contra Bucarán o nosotros nos retiramos. Entonces, ¿por quién me decido? Me voy por el más débil en este caso. A ver, yo lo que veo es esto. Ujú. O sea, para todos es de conocimiento, porque hay que leer la política. Hay que leer, hay que estar pendiente de los mínimos detalles y no de un día, sino Claro, de cómo viene. El primer partido de los partidos de coalición con el gobierno, que fue el Partido Social Cristiano, porque fueron dos fundamentales. Los otros eran corifeos, ¿sí? ya, Lacayos que se prestaron para el juego. Pero fundamentalmente el gobierno se ha manejado con el apoyo de Partido Social Cristiano y de Guillermo Lazo, de Creo. Y Nebo tomó la decisión de desmarcarse no ideológicamente, porque ha venido defendiendo las mismas medidas del gobierno, pero decir yo no tengo nada que ver, yo estoy acá, yo voto, yo me abstengo de votar, o sea, comenzando a cuidar su espacio para la campaña, para la gente, meterle el cuento de que ellos no tienen nada que ver con el gobierno actual. Entonces queda claro que los que han estado, los que mantuvieron este matrimonio, y si lo siguen manteniendo hasta, como dice normalmente, hasta que no los separa, sino hasta la muerte, ha sido con Guillermo Lazo. Ahí están los votos para la ley de apoyo humanitario, para la ley de finanzas, eh, el apoyo, el apoyo que le están dando y que le dieron antes y que hoy le están dando para que no lo lleven a juicio político al ministro de Finanzas. ¿Quién le da? Lazo. Yo saqué toda esa información en los medios de comunicación, en las redes sociales, documentadamente, cómo lo defendió, pero de manera directa y contundente, lo actuado por el ministro de Finanzas, que es justamente el que prácticamente está haciendo que se cumplan los dictados del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador. ¿Quién fue clave para que a la señora María Paula Romo no la lleven a juicio político porque se necesitan votos? Fue Guillermo Lazo. claro, Guillermo Lazo fue el que dijo que no se prestaba la pirotecnia política. Incluso desautorizó a un miembro de la bancada de Creo que sí estaba a favor, Gómez, que estaba a favor del juicio político. Lo desautorizó. Y ha sido un matrimonio más bien habido con Lazo que con Nebot. Nebot como que ya se les fue y como el que dice, bueno, te fuiste, ahora sí, vamos a ver a cómo te toca. Y entonces, aquí es la votación de la costa la que se va a comenzar a restañar.
Y, y vamos a ver cuál va a ser la reacción política del Partido Social Cristiano. ¿Quiénes estuvieron a favor del juicio político a Tamaín? Creo. ¿Quiénes no estaban a favor del juicio político? Nebot. ¿Por qué? Porque veían que había un alineamiento para cambiar el Consejo Nacional Electoral, que eso hasta el día de hoy, 3 de junio, hay nuevas declaraciones de Enrique Pita, que sigue con el cuento y le dice, no, es que el viejo sistema electoral hay que cambiarlo. O sea, claro, hay que cambiarlo y tratar de sacar, están 2-3, 2 partidarios de Lazo y 3 que no están con Lazo en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, a toda costa quieren cambiar esa composición para imponer el voto telemático, para que en las próximas elecciones la gente vote por internet, con celulares, que eso no tiene la gente de los suburbios, no tiene la gente del campo, y entonces mañana le dan votando cualquier persona. Si antes era riesgoso una elección, ahora con el voto telemático será, pero cuestión, incluso llegó a decir Verde Soto, que es el otro coaligado con Pita, de que ellos están de acuerdo en que las personas que no puedan votar se les ayude con voto asistido. Cuando hay un principio universal que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que está en la misma Constitución de la República y en el Código de la Democracia, el voto es secreto. Entonces no puede una persona acercarse y decirle, ¿quiere que le ayude a votar? Vea, les recomiendo, aplaste aquí el dedo o yo lo doy aplastando. Entonces, está embarrado todo esto con el tema eleccionario. Y es un enfrentamiento que de alguna manera traslada el escenario de la lucha entre las dos tendencias neoliberales, la de Nebot y la de Lazo. Y en la mitad, obviamente, Abdalá Bucarán, porque Abdalá Bucarán también tenía su pastel dentro de esto. Y entonces el tema se complica como se le complica a Yunda. Vamos a ver lo que pasa en la alcaldía de Yunda. Porque va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas porque los que le apoyaron, además, no hay que olvidar que tienen una mayoría, pero pegada con babas y chiquitita. Y entonces, ¿qué van a decir los demás? Se viene un proceso eleccionario y también hay ahí diputados, concejales que tienen su tendencia política y van a pedir investigaciones sobre lo que está pasando en el municipio. Porque van a tener que destapar el queso de lo que pasó antes con Carlos Uriarte. Tienen que volver a investigar todos los contratos que se firmaron en la gerencia de agua potable. Claro. Porque ese ha sido uno de los sectores como que nadie lo ha estado mirando y ese era el sector más vulnerable, que ofrecía más dudas sobre un manejo adecuado del municipio en manos de Yunda. Estoy hablando claro. Ojalá me oyera el Contralor General y mandara a gente allá, a que vea todo lo actuado por la gerencia de agua potable. No ahora, antes. Porque ahí está haciendo crisis ese tema. Y ahí está parentela de los concejales involucrada y eso tendrán que destaparlo. Entonces, esto le pone un sabor especial al tema de la política. Pero porque además esto no va a parar, ha sido tan evidente que Raimundo y todo el mundo, me refiero a las autoridades seccionales, que más de uno se ha atrevido a gastar y a pagar los precios que les han pedido, pero además en actividades que ellos no tenían por qué hacerlas. Porque incluso en el caso que el presidente hubiera querido transferirles la competencia a las alcaldías y a los gobiernos autónomos descentralizados, tenía que hacerlo mediante decreto. Entonces, ¿cómo es que un prefecto, un alcalde, no me refiero solamente a Morales, a cualquiera, de pronto apareció con que están cobrando insumos médicos? Si eso no es su objeto. Pero ¿quién les mete en esto? El presidente. Presidente, porque incluso una delegación de una competencia, dice la Constitución, que se le hace con transferencia de recursos. No tenían que utilizar, y esto puede hacer la Contraloría perfectamente, si el doctor Pablo Celi lo considera. ¿Cómo es que asumen una competencia sin recursos? Tenían que decir al Estado, ¿quieres que yo lo haga? Dame los recursos. Pero los del municipio no los podían utilizar, porque están malversando lo mismo que los de la prefectura. Y la malversación es un delito. Si el tema es clarísimo. Pero es el Ecuador. Es ese Ecuador
que como la cabeza falla, comienzan a fallar todo lo demás. Entonces todo el mundo se puso a dirigir a su gusto y sabor la solución de la pandemia. Cuando el gobierno era el que tenía que dar la cara y decir esto lo vamos a hacer. Pero además, salen con esto contra Carlos Luis Morales. Pero con las compras del IES no pasó nada. Exactamente. No pasó nada. El señor Grande está muy bien. No, pues dice que Dijeron no que hay no nada había firmado firmado, ningún nada. contrato. Claro. Y entonces mañana le pueden contestar, no sé si podrá hacerlo, porque no conozco qué habrá firmado Carlos Luis Morales. Pero mañana puede decir yo tampoco he firmado. Porque de acá se la sacaron rapidito, a la señora Ocles le bajaron el tipo penal por el cual debían acusarle, le pusieron tráfico de influencias, que esto no era un palanqueo, era un caso de sobreprecios y era un peculado. Pero a propósito de lo que estamos analizando, César, si me permite, Mm. el secretario general de gabinete, Juan Sebastián Roldán, en una entrevista desde Guayaquil, le recuerda que el Ejecutivo envió un proyecto de reforma del Código Orgánico Integral Penal, en el que se proponen penas de hasta 25 años de prisión para quienes cometan actos de corrupción en contratos de emergencia. Entonces, esto lo está utilizando el gobierno como una propaganda. Entonces, y que tengan las personas que roban en emergencia, no tengan ningún atenuante y tengan 25 años de prisión. Un tipo penal no se lo redacta así, porque el atenuante es consustancial con la investigación. No es que porque se dice y no se le aplicará ningún atenuante, no, señor. Así no se maneja el derecho penal. Los que manejan esto son ignorantes en el derecho penal. Pero bueno, que tendrán 25 años de prisión al que maneja este tipo, roban en estos contratos de emergencia. Pero cuando se llega a dictar esta ley, la ley penal no rige para lo anterior, pues, salvo que vaya en beneficio del reo. O sea, del sospechoso, del imputado o del acusado, según la instancia penal en la que se encuentra la causa. Entonces, claro, es un gran show y estamos en esto, pero los que hoy ya robaron en pandemia no pueden ser acusados con esta ley. Entonces, esto para que el pueblo entienda. Claro, entonces yo me voy, dejo metiendo una ley, pero yo mientras tanto ya los míos ya están libres. ¿Acaso que esta ley, por ejemplo, le pueden aplicar a las autoridades que han sido del gobierno nacional y que de los cuales se tiene problemas o se tienen sospechas de que ha habido sobreprecio? La ley rige para lo venidero, no tiene efecto retroactivo. Y solo tiene efecto retroactivo cuando beneficia al reo. Eso sería para perjudicarlo. Aplicarle una ley posterior más que tenga una pena más alta, eso no se puede aplicar con efecto retroactivo. Entonces el pueblo tiene que aprender a entender estas cosas que le decimos en estas entrevistas para que no coma cuentos, porque se pegan unas lucidas de Padre y Señor nuestro. Entonces, vamos a sancionar y vamos a poner esto. Pero ya cuando se van, los contratos además en emergencia no solamente son por pandemias ni por insumos médicos. Contratos en emergencia hay por cualquier tema que se pueda producir. Entonces viene el tema y ahí podemos analizar incluso lo que está pasando con el oleoducto, por ejemplo. Claro. Eso Entonces, también sí podemos ir para ese tema, doctor, porque sí nos preocupa que hoy hemos visto el anuncio de que se vuelve a suspender el bombeo por el tema del oleoducto que está en peligro nuevamente. a ver, yo, César y amigos ecuatorianos, yo me juego lo que sea, pero yo digo lo que yo pienso. Yo digo mi verdad siempre. Yo no soy una persona que me dejo llevar por las vísceras o por el corazón y de pronto me emociono o me pongo histérico y no, no, no. A ver, vamos a analizarlo al tema. Hay este famoso problema que se presentó en el río Coca con el tema de la cascada de San Rafael, que eso trajo una cantidad de cambios en la geografía, en lo geológico, en la parte esa de la geografía de esa zona. ¿Qué hizo Petroecuador? Petroecuador, a una velocidad de un rayo, que además sacaron pecho y dijeron que lo habían hecho en tiempo récord, hicieron una variante del oleoducto para poderse conectar y poder evacuar rápidamente la producción, porque la producción es importante como fuente de ingreso de recursos para el Ecuador, recursos frescos, porque en un país dolarizado se necesita dólares,
para la economía, porque si no, Claro. no pueden emitir dólares. Si estaríamos en un país sucretizado, sacan más sucres, se devalúa la moneda y resuelto el problema. Y con eso se empobrece más a la gente. Pero terminan de hacer esto y comienzan a aparecer determinados elementos, como por ejemplo decir que hay una erosión regresiva. Y comienzan a aparecer criterios de que esto ya lo habían advertido alguien, o no sé si lo dicen de última hora. Pero en concreto, así es cuando se trabaja con la tierra, con la geografía. Es difícil. O sea, se sabe lo que está en la superficie. Lo que puede pasar más abajo depende de una cantidad de variables que escapan. Entonces vamos a poner los escenarios para que el pueblo pueda entender la ciudadanía. Digamos que la gente de Petroecuador llega a perfeccionar y dice, vamos a hacer otra variante. ¿Qué va a hacer la Contraloría? La Contraloría perfectamente puede decir, bajo la costumbre tradicional que tiene la Contraloría, no solo la de Pablo Celi, sino la de Contraloría de toda la vida. La Contraloría va a decir que eso no se acepta porque de entrada tenían que haber hecho bien la variante y que les glosan en todo lo que se gastó con la actual variante. O pueden decir también otra opción, que es perfectamente justificado, porque las condiciones geológicas del terreno y los cambios que se están dando en erosión regresiva, que incluso pone en peligro, incluso hasta la central del Coca-Cola Sinclair, y que no tienen ninguna culpabilidad, mira para otro lado y hacen la nueva variante. Entonces ahora me quiero trasladar a Cuenca. En Cuenca hubo un problemón, despacito, me voy a demorar, pero me van a No, tener, tranquilo, doctor, me van siga. a tener paciencia. No tengo nada a favor de Odebrecht y el que diga que eso está loco. Yo más bien he sido crítico de Odebrecht en N casos y en N cosas. Pero a ver, llega Odebrecht para hacer la construcción del nuevo terminal de productos de Cuenca. Y le dice Petroecuador, primero Odebrecht le dice, tenemos que hacer un estudio. Dice, no, es que el estudio ya está hecho. Entonces le traen el estudio de Caminosca. Y Odebrecht dice, no, yo necesito hacer mi propio estudio, porque no me puedo confiar en el estudio que haga otra empresa, porque después me puede ir mal. No, señor, usted tiene que utilizar el estudio de Caminosca. Entonces, contra su voluntad, Odebrecht construye el nuevo terminal con el estudio de Caminosca. Entonces, primero paremos allí para hacer el análisis. Si le permitían a Odebrecht que haga otro estudio que costaba millones de dólares, ¿qué decía la Contraloría? Al estilo de la Contraloría. Que se han hecho 2 estudios y que eso era una estupidez y que por lo tanto respondan por el precio de lo gastado con Caminosca o de lo gastado por Odebrecht, porque ya vi el estudio. Como le obligan a hacer con el anterior estudio, construyen y se producen deslizamientos brutales en esa zona, porque son zonas inestables. El Ecuador tiene muchas zonas inestables porque somos un continente, ya lo dije en alguna entrevista en este medio o en algún otro medio. Somos un continente que es mucho más joven que la parte vieja de la Tierra. Todavía el orogénesis de los Andes está formándose, se está haciendo todavía. Tenemos 200 millones de años, mientras hay zonas de otras partes del planeta, en Europa en especial, algunas zonas de Europa, por ejemplo, y de Asia, que tienen 4.500 millones de años. Entonces, se producen deslizamientos de tierra incontenibles y obviamente se mueven las esferas y se mueven los tanques de almacenamiento en el terminal. Entonces, el escándalo ha estado mal hecho. Odebrecht dice, yo no hice los estudios, yo me basé en los estudios geológicos de Caminosca. Pero pues, mira cómo son las cosas. ¿Quién tiene la razón? Y acá viene a ser más o menos lo mismo que se va a calcar. Le van a decir, ¿dónde están los estudios? Y con base a la apreciación, el estudio, lo que quiera, trazaron una variante del oleoducto. Y ahora tienen que hacer otra variante del oleoducto. Pero eso cuesta. Y yo no presumo la mala fe de la gente. Porque el ser humano tiene que entender que hay una norma del derecho mundial.
la presunción de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero no la presunción de culpabilidad, porque lo primero es decir, estos desgraciados, no, no, no. También hay técnicos, hay gente que de pronto lo hacen con la mejor intención, pero ese es nuestro país, nuestra geología. Es como mañana construyeron el aeropuerto en Tababela, erupción del Cotopaxi. Chao Tababela. Chao Tababela. Entonces, ¿qué van a decir? Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a tener que hacer otra variante, pero ahí los vamos a ver a la Contraloría cómo actúan. ¿Cómo actúan? Si técnicamente justifican que hay cuestiones que no se las puede hacer, es más, yo me temo que van a tener que hacer cualquier cantidad de obras, incluso más arriba de donde están con el problema, para ir viendo cómo detienen la erosión regresiva del río, porque esté en peligro una inversión de casi 3.000 millones de dólares, que es el Coca-Cola Sinclair. Entonces son temas técnicos, pero ¿será que la Contraloría tiene personal técnico y personal idóneo, con la mente fría, no caliente, para que analice? Yo sueño con una Contraloría que en algún caso, no en este caso, en cualquier caso, diga lo que es. No hay nada de responsabilidad, o sí la hay. Pero cuando se hace bulla, entonces comienzan a hablar los que no conocen, los medios de comunicación, en especial los masivos, y mañana no, es que hay que cobrarles. ¿Qué pasa con esa zona? ¿Quién podía prever que se vaya la cascada del Ángel? ¿Alguien podía decir que se iba a ir la cascada del Ángel? Perdón, la cascada de San Rafael. La cascada del Ángel es en Venezuela. Entonces, ¿quién podía prever? Nadie. Y esto está trayendo 1.001 problemas. Y cuando ya ven que por allí lo iban a hacer, están viendo que avanza la erosión regresiva. ¿Y ahora qué van a hacer? Entonces, ahí se necesita auditores con muy buen criterio. Con muy buen criterio. No auditores que los manden a morder, sino a analizar. Porque generalmente mandan a morder. Y ahí es lo que hicieron con el terminal de Cuenca. Lo dejaron botado al terminal, hicieron propaganda contra el anterior gobierno, pero nunca dijeron, incluso no siguieron las recomendaciones de la empresa que les dice qué tienen que hacer para ese terminal, ponerlo en funcionamiento. Cobraron la garantía de Odebrecht de 18 millones de dólares que pudieron haberle invertido allí. Pero pasó a finanzas y finanzas se le engulló. Y se gastaron 6 millones más, 8 millones más, porque tuvieron que trasladar parte de la infraestructura al terminal viejo, 8 millones. Son 18 más 8, 26. Y en algún momento dijeron que hubiera habido una solución total del problema con 32 millones. No era lo lógico decirle a finanzas, deme los 18 millones de la garantía, los 8 que en vez de gastar en bajar parte de la infraestructura o de las instalaciones al terminal viejo y poner 8 millones más en un país que se gasta 1.000 y pico de millones de dólares en pagarle a Goldman Sachs por deuda que debía pagarse el 2022 y que le acaban de pagar hace pocos días. Y no tenían 8 millones más para poner en funcionamiento el terminal de Cuenca. Entonces, este país hay que ponerle el cascabel al gato, tarde que temprano, para que todo funcione bien. Para que todo funcione bien. Y para eso necesitamos autoridades de control que tengan una formación. Tienen un código de ética la Contraloría. La Contraloría General del Estado tiene un código de ética precioso, pero no lo aplican. Ellos presumen la culpabilidad. Yo me acuerdo que una vez discutía con un altísimo funcionario de la Contraloría. Y entonces yo le hablaba de la curva base de producción de un campo. Y le decía, ¿por qué no se puede revisar la curva base? Si técnicamente la técnica dice que esa curva base, esa tendencia a la caída de la producción o a cómo se va a conducir la producción de un campo por el nivel de reservas, la prisión de yacimientos y todo, nos dice que es esta y no la que dijeron antes. Entonces, es que eso no se puede revisar. Entonces yo mirándole a los ojos le dije, ¿y por qué revisaron la curva base del campo Sacha? Porque estaba Venezuela de por medio. Claro. Entonces, ese es el auditor que el Ecuador no necesita. El que en un caso dice blanco y en el otro dice negro. Eso es lo que hay que cambiar.
Porque muchas veces, y no me refiero a ningún gobierno en particular, muchas veces crean el espectro de que hay más corrupción de la que realmente hay. Sí hay corrupción, pero es menor a la que siempre la sobredimensionan. Como por ejemplo cuando hablan de los 70.000 millones de dólares, cifra tirada de los cabellos, porque es nada más calcular el 20% de lo gastado en 10 años, 350.000 millones, y decir que se robaron. Como que incluso buena parte del presupuesto del Estado son los sueldos de la gente, lo que le pagan a los funcionarios que pertenecen al Estado. Entonces hay que preguntarles a los parientes, amigos que trabajan en el Estado, oye, en esos 10 años anteriores, les metían la mano al bolsillo y en el sueldo les sacaban el 20%, para que digan que hay 70.000 millones, porque le aplicaron un 20% sacado de alguna parte del cuerpo humano que no lo quiero decir. Así se analizan las cosas y después ya nadie sale de eso. Y todo el mundo es que tenemos que recuperar los 70.000 millones. ¿De dónde los 70.000 millones? ¿De dónde sacaron eso? Y un ¿Que supuesto hay informe casos del de BID. corrupción? ¿Que hay casos de corrupción? Claro que hay. ¿Y en los anteriores gobiernos? Claro que han También. habido. A mí nada más me dicen, hábleme de tal gobierno y yo te canto la marsellesa. Que no me vengan a darse un baño de santidad. Entonces, todos los que acusan que lo que pasó, ¿acaso el oleoducto Cruz Pesados no ofertó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en 520 millones de dólares y terminaron haciéndolo en 1.405 millones de dólares? Gobierno de Gustavo Nova Bejarano, Gustavo pues Nova. nadie se acuerda. Entonces, pero ahí sí la Contraloría no entra. Pero por ahí si políticamente conviene, o por ahí se cogen un chuki, como decía Velasco Ibarra, un chivo expiatorio, quiere decir un chuki. Lo matan. Entonces, algún rato tenemos que crear una Contraloría, otra Contraloría, hasta llevárnosla de lo del sitio, llevarla a otro lado, y comenzar desde el portero hasta el Contralor General y decir, a ver, este va a ser el código de conducta. Ni exagerando, ni tampoco tapando. Entonces, ese es el tema. Y lo mismo en la parte de la investigación penal, en donde no tienen a veces, yo hasta a veces digo, ¿será que lo hacen de tanta mala fe? No tienen asesores, pero asesores de nivel, para que les digan que lo que están afirmando es una estupidez. Por ejemplo, decir que la empresa, el consorcio, ya no me acuerdo cómo se llamaba, la empresa Gente Oil, pero tenía un nombre el consorcio, que tenía el campo Singue, que levantó la producción más allá de donde se pactó en el contrato, que eso era una irregularidad. Pues sí, eso es una bendición, porque el objetivo de un contrato es que se produzca más, Por para que el supuesto. Estado se beneficie. Entonces, ¿cuál fue el asesor de esa fiscal o de la fiscalía, el Sol Petrolero, que yo sé quiénes son unos de aperro? Nosotros nos conocemos en el sector, nos conocemos, yo sé quiénes son. Que les dijo que eso es una irregularidad. ¿Y por qué no aplican esa misma forma de razonar? ¿Por qué no la aplican a todos los contratos? Por ejemplo, solamente un ejemplo del caso Singue. Dicen que la tarifa debía estar desagregada, cuando la ley no dice que debía estar desagregada. Dice cuáles son los componentes de la tarifa, pero no dice que hay que presentar la oferta desagregadamente. Entonces viene la pregunta. Todos los demás contratos que se han firmado con ese modelo de prestación de servicios, las empresas oferentes han presentado desagregadamente la tarifa. El Ministerio de Energía les mandó una carta a la Fiscalía diciéndole que nunca se ha desagregado la tarifa. Y sin embargo, la Fiscalía insiste que debía estar desagregada Claro. cuando nunca se ha desagregado en los 30, 40, 50 casos que han manejado. Entonces, ¿qué se ve allí? Que no hay objetividad. Claro, y Entonces, que se cargaron solamente contra el consorcio DGC, se llama el consorcio. déjese. Entonces, todo esto nos lleva a invocar tener un país de diferente manera. Un país donde el auditor no vea lo que no es. A veces se va contra una empresa, pero por las santas alberjas, como se dice, perdón la palabra. Se va. Cuando el tema es sumamente explicable. Sumamente explicable.
Es que como habíamos Yo, po- conversado, doctor, en la Contraloría debe existir técnicos, inclusive fiscalizadores, que conozcan del tipo de contratación exclusivamente, por ejemplo, contratación petrolera, construcción, todo eso deberían tener, pero especialistas, pues no cualquiera que diga soy auditor y punto. no, generalmente incurren en una cantidad, incurren en errores que son claves y no los quiero decir porque todo lo que digamos en un programa grabado mañana lo van a malinterpretar. Ujú, Pero yo podría darles una clase de las estupideces que se han hecho en este país, juzgando a más de una persona sin tener elementos suficientes como para poder haber molestado a esa gente de esa manera. Hay casos, por ejemplo, en donde dice el famoso caso de la tipicidad penal. No existe delito si el delito no está tipificado en la ley. Principio del derecho penal desde los romanos. Imagínate, eso es ujú. miles de años atrás. Nulla pena, nullo crimen sine lege. Y de pronto una persona le acusan de haber cometido un delito que a la fecha en que estuvo en esas funciones o en ese cargo, ese delito no existía en el ordenamiento penal. Y todo el Ecuador dice, bravo, porque le sale la sangre por la boca. Porque eso responde a una política mediática. ¿Quién falló? ¿Falló el que cambió ese tipo de delito? Hay casos aquí bien graves, bien graves. Yo no entiendo cómo en el Ecuador no ha habido violencia todavía. Gente que diga, ve, a mí me están perjudicando en mi honor, mi vida, y yo no tengo la forma de resarcirme por la vía constitucional o legal porque está todo capturado. Mejor tomaré un arma y voy y resuelvo el tema. Por Y supuesto. me pudro en la cárcel, pero este se va para abajo. Pues no tiene ningún derecho a amargarme la vida. ¿Qué derecho tiene? Muchos de los que me están escuchando saben que estoy diciendo la verdad. Yo conozco montonera de casos donde se han cometido verdaderas injusticias en análisis que hace la Contraloría o en procesos que lleva adelante la Fiscalía. Y no me refiero a esta Contraloría ni a esta Fiscalía, me refiero a la institución de siempre. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Un ejemplo. Me encantan los ejemplos porque son didácticos. Verás, y la ciudadanía que me entienda. No, sí, sí, este país es terrible, este país. En algún momento había la necesidad de construir, porque hay gente que piensa en el Ecuador. Entonces, y la única forma de ejercer soberanía es posesionándose, estando encima del terreno. Y además, poniéndose en posiciones que les permita defender adecuadamente nuestro territorio. Eso generó la necesidad de construir la carretera más estratégica que ha tenido el Ecuador para esos momentos, porque hoy supuestamente se vive una paz con el Perú. Pero hay que ver cuándo se contrató esa carretera. La carretera Méndez Morona. Que tenía la esencia de esa carretera era la defensa de la seguridad nacional. Porque era posicionar una carretera hacia esa parte del río Santiago para tener un control y poder avanzar a llegar y desde allí defender la posición ecuatoriana respecto de los territorios que el Ecuador aspiraba que no se lo sigan quitando. Viene de pronto el tema en la época de Maguada. Y después de que el Procurador General del Estado dijo que todo estaba bien, vino la presión. Ahí también había una Secretaría de Transparencia. Ujú, No, sí, cuando crean claro. eso, a uno se le pone la piel de gallina, porque dice, con algo van a salir. Y dijeron que cómo así no le habían retenido, me parece que era el 4% del contrato. Porque era un contrato que no debían haberle retenido. Pero hacía una salvedad la norma de que en contratos que tengan que ver con la seguridad nacional no se hace esa retención. ¿A alguien se le puede ocurrir que la carretera Méndez Morona no era una obra necesaria para la seguridad nacional? Pues le armaron el relajo a Andrade Gutiérrez, le armaron el relajo y le pusieron contra la pared. ¿Cuál era el objetivo? Ahora me van a entender la ciudadanía. El Banco de Desarrollo de Brasil era una plataforma financiera enorme para justificar
créditos a los países que quieran, siempre y cuando contraten con sus empresas obras civiles. Entonces decían, yo tengo aquí este crédito, ustedes lo necesitan, obviamente con tasas de interés altas y todo, pero la única condición, eso se llama crédito de proveedores. Tienen que contratar o con Odebrecht, o con Camargo Correa, o con Andrade Gutiérrez. Como ya Camargo Correa se fue del país, competían por esos créditos Andrade Gutiérrez con Odebrecht. Y entonces, ¿qué hicieron? Crear la ficción de que había una irregularidad en la carretera Méndez Morona para ponerla contra la pared, convertirla en mala palabra a Andrade Gutiérrez, y de esa manera que Odebrecht se coma todos los contratos que vinieron de allí en adelante. Después Andrade Gutiérrez se pudo parar, pero ya bien avanzado. Pero por lo menos 10 años la tuvieron fuera de circulación Andrade Gutiérrez. ¿Quién se inventó todo esto? La Contraloría. Y no estamos hablando del actual Contralor, ni del anterior. Y el tema lo complicaron y todo el mundo luchaba porque se meta presos a la gente. Y era un tema de un manejo fino para sacarse de en medio a una constructora y que pueda reinar la otra constructora con la plata del BNDES. Para nada más. Y entonces, ¿dónde estaba la irregularidad? Pero si yo salgo a defender eso, entonces me dicen, claro, pues el doctor Tandazo, ¿cuánto le habrá pagado Andrade Gutiérrez? ¿Cuánto le ¿Cuánto le habrá darían? dado? O sea, ese es el ecuatoriano. Claro, Traga cualquier cuento, ni ingiere más ni cualquier bola, menos, rueda de doctor. molino y mañana hace un juicio de valor. Y ya está. Entonces, tenemos que mejorar nuestra forma de ser. O sea, donde hay que investigar, hay que investigar. Pero tiene que haber personal calificado. Porque hay que cuidar. ¿Acaso no es una cuestión que preserva todos los instrumentos de derechos humanos y la Constitución, el derecho a la honra? Alguien me decía una vez una persona, un gran amigo que falleció hace unos 3 años, y éramos muy amigos hace muchos años. Y él me decía, verás, en el sector público te botan estiércol y te tienes que pasar el resto de la vida limpiándote. Porque la gente ya no te cree. Ya te votaron, ya te votaron. Y para eso sirven a veces estos golpes mediáticos y una cantidad de cosas. Entonces, cuando tengamos una buena Contraloría, buenos órganos de control, buenas cortes, jueces que aprendan a decir aquí no hay nada y no se dejen presionar. Hay una entrevista que le hicieron a Andrés Carrión, que yo la publiqué, y voy a ver si la vuelvo a recuperar y la vuelvo a publicar. Creo que eso le molestó a Andrés, que dejó de ser mi amigo en Facebook. Donde Andrés Carrión se destapa en esa entrevista. Es una entrevista, pero hermosa, donde él dice, pero nosotros juzgamos desde los medios de comunicación, nosotros juzgamos, sentenciamos, mandamos a la cárcel, nosotros hacemos todo. Y después llega el fiscal asustado y dice, ¿y ahora qué hago? Si digo que no hay nada, me dicen que cuánto he llevado. Entonces es un desmadre el Ecuador. Es un desmadre. Hay que poner orden, desde luego. ¿Se cometen irregularidades? Desde luego. Pero aquí viene el tema, porque alguien se puede estar confundiendo. Hay que juzgar con el criterio legal, que es las normas de carácter general. O sea, por ejemplo, si yo veo irregularidades en la campaña del 2013, tengo que investigar la campaña del 2017. Ya estamos 2020. Pero, Ya son 3 años de esa pero campaña. doctor, o sea, era lo básico, si es que la fiscalía se basaba en un artículo, en una investigación que justamente tenía toda la campaña todas las campañas hasta el 2017, se debía investigar todo, sino que a la Pero claro, fiscal se le ocurrió poner pero otro. dijeron, pero marcaron así, porque les vino la regalada gana, como Claro, decía el que ahora está preso. Vamos a investigar del 2012 al 2016. ¿Y por qué no el 2017? Porque son los mismos componentes, el mismo modus operandi. mismo partido. Entonces, cuando tengamos un país donde funcione independientemente la justicia, la Contraloría, la Fiscalía, desconectada de la política, que en la política se permita expresar a la gente sus ideas, sus pensamientos para mejorar el país desde abajo, porque este país casi hay que mirarlo como tripa, podemos tener otro país. Incluso
el objetivo de un país sería, de un país utópico, que todavía faltarán muchos cientos de años para que se dé, en donde ya no abramos un periódico y nos hablen de cosas bonitas. Pero no, o sea, siempre es el bombazo. Y el bombazo muchas veces sin analizar. Claro. Entonces, tenemos que ir a otro tipo de política y obviamente estructurar el país de otra manera. Y nunca se ataca la causa, siempre el efecto. El efecto es todos esos actos irregulares que se han cometido, no en la prefectura del Guayas, en muchísimos GADs, gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador, alcaldías, prefecturas. Pero ¿quién es el culpable? El que abandonó el barco. Claro. El que se metió en el camarote escondido y dijo que los alcaldes hagan lo que quieran. Y ni siquiera transfirió la competencia por decreto. Y la gente dijo, aquí está, o para lucirme mediáticamente en una campaña, decir, yo soy el que estoy poniendo orden. ¿Poniendo orden en qué? Si no conocen la materia. No conocen. Entonces, es grave. Pero tenemos una buena noticia también, ¿Cuál, doctor? si me permite cambiar de tema. Claro, claro. Dígame, pero ¿cuál buena noticia? En estos tiempos en los que estamos acostumbrados a pura mala noticia. El presidente Moreno ya fue a Guayaquil este 1 de junio, después Ya, de 80 días de haber estado acá en Quito. Y es coincidente con lo que dice la ministra Romo de que Guayaquil ya va a pasar a verde, a semáforo verde. Están analizando, entonces ya somos en Guayaquil. claro. Y ya, pues ya está en Guayaquil, pero cuando las papas quemaban, No está en asomaba. Guayaquil. Ojalá no sea que va a subir el nivel de contagio en Quito, que por eso fue a Guayaquil. Pero bueno, ya está en Guayaquil. Ya va a conocer la perla del Pacífico nuevamente. Y es una cuestión que hay que destacarla. Destacar también un tema que, claro, yo no me siento que soy el dueño de la verdad, ni mucho menos, pero creo que tengo algún grado de formación, de estudio, de experiencia. En Estados Unidos, por ejemplo, por más que se les ha mandado, y hay gente que está peleando por esto. Yo he hecho un esfuerzo de mandarle a mucha gente de Estados Unidos un análisis que hice sobre el tema del caso Floyd. Porque la gente está primero perdida en el tema. Primero, pidiendo que al policía Chauvin, que a ese policía le incriminen por un delito mayor. Porque claro, lo primero que dijeron es que ha sido un homicidio Sí, involuntario. homicidio involuntario. Y así salió la autopsia incluso, que la causa de muerte no demuestra que ha habido estrangulamiento. Ujú. Así se preparan. Y no se dan cuenta de dos cosas. La primera, de que hicieron un trabajo, porque hubieron 4 policías. Y el trabajo lo hacen 3 policías. El uno se para a contener la gente amenazante. Pero los 3, el uno le toma de las piernas, pese que estaba ya esposado. El otro le aplasta el tórax. Y el tercero, con la rodilla, le aplasta el cuello. Y ahí es donde provoca la asfixia. Entonces, todo el mundo pidiendo que se le suba el tema a Chauvin, pero si los otros 2 también participan. Primero. Segundo, lo más importante para que la muerte de George Floyd sirva para algo, no es que se los juzgue solamente a ellos, sino que se deroguen en los estados que tienen este uso, en los estados de los Estados Unidos, el manual de uso de la fuerza en la parte pertinente, donde está perfectamente contemplado el uso de este sistema para causar la asfixia. Entonces, si eso no se lo hace, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ese es el caso, de Floyd. Mira lo que dice en castellano para no ver el inglés, a pesar que lo tengo publicado en el inglés. Maniobra de estrangulamiento es la maniobra 5.311, que está en el manual de procedimiento del uso de la fuerza por la policía de Minneapolis. Dice, opción de fuerza letal, maniobra de estrangulamiento. Fuerza letal es para causar muerte. Letal es muerte. Claro. Y dice en el manual, definido como la aplicación de presión directa sobre la tráquea o la vía aérea de una persona bloqueando o obstruyendo la respiración.
Esta norma fue aprobada el 16 de abril del 2012, o sea, ingresada dentro del manual. Entonces, ¿por qué tenían que pelear y luchar? Porque se deroguen pues, estos manuales o este tipo de normas, porque hay otras cosas que no tienen por qué derogarlas, pero por lo menos esta que es una licencia para matar. Entonces, en vez de pelear por lo básico, para que sirva de algo, luchar por la muerte de George Floyd, solamente es que los metan presos y que no salgan de la cárcel. Sí, también. Pero esto era lo más importante. Claro, el primer paso parece que ya el fiscal ha endurecido los cargos justamente Pero contra solo Chauvin. sobre Chauvin. No, no, ya está contra los otros tres también. Al Ya, menos la noticia que está ahorita circulando ya. igual está acusándole de grado 2. Mm, Inició con grado 3, que es el más suave. Está en grado 2 y debían haberlo acusado en grado 1. mm, Yo le sigo al tema y tengo la normativa norteamericana, tengo todo. Pero, ok, te acepto lo que dices, César. claro, Pero falta la pelea porque deroguen. claro. Porque esta norma es una licencia para matar, o sea, tengo un manual de la policía que pueden llegar al estrangulamiento presionando la tráquea, punto. Se acabó. Se acabó. Y eso también nos Entonces, puede suceder a nosotros que estamos aceptando un acuerdo número 179 también de un manual de uso para las próximas protestas, que lo emite el ministro de Defensa. No estamos no, reclamando por eso. no, ese es otro tema. O sea, el ministro de Defensa dicta el reglamento de uso progresivo y diferenciado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Y en ese reglamento habla de que hay que dotar a las Fuerzas Armadas de un instrumento que guíe a sus miembros. A ver, despacito, para que la ciudadanía me entiende. Que guíe a sus miembros, o sea, le están diciendo, ese es el camino, en la aplicación del uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza. Y en el reglamento a esto le llama, qué mal llamado, hasta para redactar, disimulen. Operaciones militares, o sea, me hace recordar esto, mira, voy a leerte algo y después me vuelvo al reglamento. Dato del día de hoy. El general Martin Dempsey, que fue el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No estamos hablando de un militar más, a pesar de que todo ser humano tiene la oportunidad de expresarse. Pero estamos hablando de un ex jefe del Estado Mayor. ¿Qué es lo que dice? Estados Unidos no es un campo de batalla, nuestros ciudadanos no son el enemigo. Esto le podemos decir perfectamente al gobierno con este reglamento que acaba de dictar el ministro de Defensa. Ecuador no es un campo de batalla. El pueblo no es el enemigo. Porque dice que tienen como misión enfrentar militarmente con estas operaciones militares. Cuando dice que hay que oponerse a una fuerza, verás la palabra, a una fuerza ilegal, o sea, son las protestas, que pretenden conseguir un fin especialmente para dominar a alguien o imponer algo. A ver, en una protesta, ¿quién sale a dominar a alguien? Salen a decir, voten abajo esa ley, voten abajo ese reglamento, voten abajo la ley de apoyo humanitario, voten abajo la precarización laboral, voten abajo el pago de la deuda externa sin privilegiar al Seguro Social. Ejemplo, el Seguro Social le deben 887 millones de dólares y no le pagan. Y están prestos, ya pagaron 1.000 millones adicionales a Goldman Sachs en estos días. Y no se les ocurrió pagarle al Seguro Social. Y le pagaron a Goldman Sachs de compromisos de pago del 2022. ¿Qué acaso somos ignorantes? Y luego dice que esto es para atacar una fuerza ilegal que quiere dominar a alguien o algo. El pueblo cuando se moviliza no lo hace por imponer algo ni dominar a nadie, sino lo hace por exigir aquellos poderes que históricamente lo han dominado desde la política y desde la economía, el reconocimiento de sus derechos a una vida digna, a una vida que asegure la salud, la alimentación, la vivienda, el saneamiento ambiental, la educación, el trabajo, el empleo. Entonces, todo lo confunden. Incluso en el reglamento se habla de que los miembros de las Fuerzas Armadas les está facultado el uso de la fuerza en el caso de reuniones y manifestaciones. O sea, una manifestación
Ya es una operación militar para ellos. Eh, Ahora viene el tema grave. Y aquí voy a hablar claro. Si el diario El Universo no dijo la verdad, no es mi culpa. Porque el diario El Universo publicó declaraciones del ministro de Defensa que dice que en el reglamento no se contempla el uso de armas letales. Si se equivocó, es el diario. Porque en el reglamento, en el artículo 8 y el 12 del reglamento, se contempla lo que llaman ellos la escala del uso diferenciado de la fuerza, niveles y técnicas de control militar, y en el nivel 5 de esta escala, consta el uso de la fuerza letal. Letal es para matar. Como armas de fuego con munición letal, vuelven a repetir. Y dice que lo pueden poner perfectamente, usar ese tipo de munición cuando hay el peligro de poner en riesgo la vida, como puede ser, por ejemplo, con un objeto contundente. ¿Qué puede ser un objeto contundente? la No, piedra, también habla de un cortopunzante. cortopunzante, pero, por ejemplo, un objeto, un arma contundente puede ser, o un objeto contundente puede ser una piedra, puede ser un palo. Es lo que se llama en derecho la proporción de los medios. O sea, si alguien sale con un palo, yo no le voy a contestar con una ráfaga de metralla. No hay proporción. El uno es para matarlo, el otro es para de pronto ver cómo me defiendo, o por lo menos disparar al aire, hacer alguna cosa. Pero entonces, lo quieren garantizar, pero dejando de lado el artículo 98 de la Constitución, que el artículo 98 de la Constitución contempla, pues, el derecho a la resistencia para que el pueblo pueda protestar por la vulneración de sus derechos constitucionales o legales. Entonces, que ese artículo no existe para el ministro de Defensa. Pero viene un tema que es importante verlo, ya que me lo tocaste. El estado de excepción, en estado de excepción, el presidente está facultado para movilizar a las Fuerzas Armadas, disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero aquí viene el tema. Pero cada institución cumpliendo sus funciones específicas. No es que, ahora sí, júntense y conviértete Fuerzas Armadas en policía, en una institución de seguridad interna. No, eso no puede. Porque está desnaturalizando. Está violentándose el artículo 158 de la Constitución, que dice, y esto no lo invento yo, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Nada más. Y la Policía Nacional, en el mismo artículo, dice que la protección interna y el mantenimiento del orden público son responsabilidad de la Policía Nacional. Entonces, ¿cómo es que le meten al ejército y de pronto ya tienen trajes Robocop, ya les gustó el tema y ahora tienen su reglamento? Ni la policía tiene su reglamento y ya salen a decir al país, estamos listos con el reglamento. Pero tenemos que decirles que se preparen, porque la Constitución es muy clara en el tema. Dice en el artículo 159, las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. Y luego dice, la obediencia a las órdenes superiores no eximirá la responsabilidad de quienes las ejecuten. Porque incluso el artículo 66, numeral 12 de la Constitución, dice que la Constitución concede el derecho que tiene toda persona a negarse a usar la violencia. Entonces, si alguien se niega, no tiene por qué molestarlo. Pero después no vayan a decir, es que me ordenó, pues mi capitán, me ordenó mi mayor, me ordenó no sé quién. Y en el reglamento se habla de algo, de que actuarán por órdenes de autoridad competente. Entonces uno dice, ¿y cuál será la autoridad competente que ordene esto? En un estado de excepción, ¿quién será la autoridad competente que ordene? El presidente. O sea, o no se me ocurre qué es lo que están queriendo decir con autoridad competente. Porque como que le están tirando el muerto al presidente, al de turno, desde luego, no me refiero al actual. Pues mañana dicen, no, pero es que ordenó. Pero no es así, porque así haya ordenado, quien haya ordenado, la obediencia a órdenes superiores no exime responsabilidad a quienes las ejecuten. Y además, es importante que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía tengan presente que, de acuerdo a la norma constitucional, son juzgados por órganos de la función judicial. Ya no hay tribunales militares. Ya no hay, claro. Ya no hay. Ya no hay tribunales militares. Y que tienen que incluso, dice la Constitución, que tienen que responder, dice, serán responsables cualquier servidor público, ni siquiera solamente un militar ni un policía, por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades
durante la vigencia del estado de excepción. Porque no es que el estado de excepción es un cheque en blanco como para que la gente haga lo que le da la gana. Eso no es. Por eso es que lo que buscan con este reglamento es crear una inhibición en la gente. Inducirnos a que tengamos miedo, que tengamos pavor y digamos, no salgamos, porque nos van a matar. Y ahí es donde se equivocan. Porque estas provocaciones nunca dan buen resultado. Por lo menos a la gente por la que ha transitado por nuestro país, nunca les ha dado resultado. Porque sin justicia, sin libertad, sin empleo, jamás podrá haber paz en el Ecuador. Si eso no entienden los creadores de la doctrina de la seguridad nacional, que la seguridad nacional no está en dar bala, sino en que la gente coma, que la gente tenga educación, que la gente tenga empleo, que la gente tenga salud. Ahí podemos crear otro país. Pero no, pues la doctrina de la seguridad nacional, con operaciones militares y usando armas y municiones letales. Tan locos, tan locos. Y no se le puede pedir. Mira lo que pasó en Estados Unidos, César. Claro. Porque esto es de los últimos días. Lo pudieron contener al pueblo norteamericano. Con pandemia o sin pandemia salieron. Y el presidente norteamericano se tuvo que refugiar en el búnker. En el búnker que tienen en la Casa Blanca. Para un caso de algún ataque nuclear, de alguna cosa, tienen un búnker. Y es tan cínico que cuando sale y le preguntan que qué hacía en el búnker, dice, estaba revisando las instalaciones. Estaba rodeada la Casa Blanca de manifestantes. Claro. Y luego aparece con la Biblia. Yo soy respetuoso, porque yo soy católico. Pero dejen de manosear los libros sagrados. Lo mismo que hizo la Áñez. Lo mismo que ha hecho Sale con la Bolsonaro. Biblia. Sale con la Biblia. Ah, no, de Bolsonaro tengo para cerrarte con una frase hermosa. Y entonces salen con la Biblia, ¿no? O sea, Claro. no creen en nada. Y están con la Biblia. Ya llevan no sé cuántos matrimonios y con la Biblia en la mano. Sí. O sea, ¿de qué está hablando el tipo? Y creen que con este reglamento el gobierno puede atentar contra el presente y el futuro de la familia y de las personas. No, eso no van a poder hacer cuando un pueblo vea que siguen destrozando su economía en beneficio de las transnacionales y en aplicación de una política neoliberal de Fondo Monetario que la defiende la derecha de este país y los denominados miniaturas, partidos independientes, que no son más que lacayos, satélites de esos partidos neoliberales. Eso no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Y ahí están totalmente equivocados si creen que el tema es así. Porque acá vamos a aplicarles los mismos lemas que hay en Estados Unidos. Con el tema de Floyd, si no hay justicia, no hay paz. Acá, si no hay comida, si no hay salud, si no hay educación, si no hay eso, no va a haber paz. La paz es imposible, es un concepto etéreo. Salvo que sea la paz sobre los cadáveres, ahí sí se viene una paz, la paz de los sepulcros. Pero tienen que tener en cuenta una cosa, César. Hay delitos que son imprescriptibles. Hay militares que hoy están respondiendo por lo que hicieron hace 30 años. Entonces, cuidado, se les duerme el diablo. Cuidado, se les duerme el diablo, porque a la vuelta de la esquina de pronto van a tener que ir a decir por qué dictaron ese tipo de normas y más que por eso, por qué las aplicaron. Entonces, el tema se viene interesante, pero mientras tenemos esto, yo quiero decirte una frase de un filósofo de estos tiempos modernos donde ya no hay filósofos prácticamente, que acaba de descubrir el agua tibia, la pólvora, no sé cuántas cosas más. Y claro, con esto creen que pasan a la historia diciendo estas babosadas. Bolsonaro el día de hoy 3 de junio, dijo una frase que la debemos escribir, pero así en piedra, y poner abajo el filósofo, no sé qué grado en la filosofía oriental debe tener. Bolsonaro. La muerte es el destino de todos. ¿Tú has escuchado más sabiduría que eso? Para La justificar verdad que, me sorprende ese razonamiento, o doctor. sea, es una cosa, pero de una profundidad total. Claro que la muerte es el destino. Por ¿Quién es supuesto. inmortal? Nadie es inmortal, ni la tierra es inmortal.
La Tierra desaparecerá con todo el planeta del sistema solar, con todos los planetas del sistema solar y el Sol incluido en algún momento. Nada es eterno, todo cambia. Los animales, todo, todo. La muerte es el destino de todos, claro, pero no le aceleres la muerte a los brasileños con esa política de lanzarlos a que se convierta en un país de desastre, donde no tienen medicamentos, no tienen insumos y dejan que la gente se muera, pero por cantidades realmente espectaculares. Entonces, la muerte es el destino de todos, que es una filosofía que acá le escuché a una persona aquí en el Ecuador. De todas maneras, nos vamos a morir, dijo en una entrevista. Claro, pero ¿por qué no te mueres tú primero? Empieza dando ejemplo. O se muere un pariente tuyo primero, o se muere un hijo tuyo, algo que te duela, para que entiendas lo que es la muerte. La muerte es el destino de todos. Y entonces ya pasó a la historia con esa frase. Eso ni Confucio, ni Confucé, ni Lao Tse, ni ninguno de ellos se les ocurrió decir una frase tan profunda. Esos son los mandatarios que tenemos en estas épocas, Eso es lo que doctor. tenemos en América Es Latina. lo que tenemos en América Latina. Eso es lo que se fabrica con estos sistemas injustos que se fabrican porque el ser humano permite que se fabriquen, porque el ser humano no entiende que el mandante es el dueño de su destino, no el mandatario, y que ellos tienen armas en las elecciones y luego de las elecciones para hacer valer sus derechos, pero también cumplir sus obligaciones, pero también hacer valer sus derechos. Porque no es que se entregue un cheque en blanco a un gobierno para que lo entreguen al país destrozado después. Por ejemplo, mucha gente me debe estar oyendo. Gente que vive de 30 a 35 años, 40 años de haber trabajado y tienen una pensión pequeña, pero que de eso viven. El Seguro Social está en un riesgo enorme. Desafiliaron a 115,000 personas. O sea, no es que se desafiliaron, sino desafiliaron. Y esos son 35 millones mensuales menos en el presupuesto del Seguro Social. Y si se aplica la ley de apoyo humanitario, la ley en el artículo 20, los que duden, los santo tomases, vayan al internet y vean la ley. Dice que si se reduce la jornada, se pagará por el tiempo trabajado y que el aporte al seguro será también por esa jornada reducida. De tal manera que si eso se cumple, que esté en la ley, salvo que el presidente le meta un veto, está en la ley. Si eso se cumple, el Seguro Social va a tener un impacto de más o menos un 25 o 30% en su presupuesto. Sumado a estos 35 millones de dólares que ya se fueron 115,000 personas, las desafiliaron. No va a tener dinero para mejorar la salud, peor para pagar pensionistas y jubilados. ¿Y qué hace la gente? En la casa, en la hamaca, descansando. Entonces, veamos lo que pasó en Estados Unidos con la muerte de una persona. Cómo la gente montó en coraje y salió a defender su futuro. Acá espero que la gente sepa asumir su responsabilidad histórica, porque mañana que no se quejen. Si mañana le cortan sus alas y ven que el futuro es absolutamente indescifrable y que su vida no está asegurada ni la calidad de vida, que no se quejen. Prohibido quejarse. Así es que con ello te quería agradecer, César, por la oportunidad y ver, ojalá que las cosas cambien y ver hasta dónde llega estos sainetes que se están montando en el Ecuador. Exactamente, doctor, porque hoy, hace pocos minutos, el presidente de la República ha hablado y pide que no se le lleve a juicio político al ministro Martínez porque es una persona erudita en economía, poco más, y es el más sabio de economía que tiene el Ecuador. Entonces, pues, sobre pretexto de eso, que no se le lleve a juicio político al señor ministro. Ya, Con todas pero estas cosas, sí, déjame opinar sobre lo que acabas de decir. Yo te escucho lo que dices y en mis adentros me mato de la risa. Porque es una tomadura del pelo. Es una tomadura del pelo.
porque es una tomadura del pelo. Y estas son las cosas que se hizo en la Constitución de Montecristi, que yo no es que ataco ni estoy en contra de Raimundo y todo el mundo, pero en el artículo 131 de la Constitución de la República se prevé que para juzgar, por ejemplo, en juicio político al contralor, al fiscal, al procurador, al defensor del pueblo, etc., altos funcionarios de los órganos de control y del Estado, se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea. Pero luego dice, con excepción de los ministros, ministras y ministros de Estado. Entonces, si tú quieres destituir o sancionar a un ministro, necesitas 2/3 de la votación. Pero si el gobierno tiene más de las 2/3 de la votación, demostró que tenía 74 votos, más de la mitad de la votación, son 137 legisladores o asambleístas, y tuvieron 74 votos con una ley y 72 con otra. Si ellos solamente suman los votos de Alianza País, más los votos de Creo que esté en contra, ya te leí, ya te manifesté lo que dijo Lazo, que él no estaba de acuerdo con el juicio político al ministro de Finanzas. Suman los votos, ya no hay las 2/3. Claro. Entonces, váyase con ese show a otro lado, porque no hay las 2/3, salvo que se le vire Alianza País, lo cual puede darse, porque recordarás lo que dijo Elizabeth Cabezas. Pero doctor, también viniendo de la señora Cabezas es muy Bueno, pero rebuscado. siguiendo la ley de la probabilística, todo puede pasar, pero en todo caso, que haya la posibilidad, en probabilística obviamente no es 50-50, Claro. será un 2% de probabilidades, pero que hayan las 2/3 para sancionarlo al ministro de Finanzas, no hay. ¿Por qué? Porque la Constitución de Montecristi considera que un ministro de Estado es una persona que además es nominada por el presidente, que lo puede cambiar, puede tener 10 ministros en un mes. Y se considera que no puede ser topado, sino con las 2/3 porque lo pone a un ministro de Estado que no ha pasado por ningún proceso, aunque el proceso haya sido mal llevado, pero lo pone como que fuera una autoridad, pero del otro mundo. Incluso hay otra trampa. La Constitución dice textualmente ministros. ¿Y a quiénes les concede más autoridad el presidente? A los secretarios de la presidencia. Mañana un asambleísta le quiere seguir un juicio político, por ejemplo, a la abogada Pesantes, a la doctora Pesantes, que está de secretario general de la presidencia. Y le contesta diciéndole, ¿de qué está hablando? Usted está loco. Si yo no soy ministro, yo soy secretario. Es que a usted le ha dado rango de ministro el presidente. El rango de ministro es para que gane una determinada remuneración y etc. que tenga algún tipo de privilegios. Pero no es que me convierta en ministro, me va a convertir a mí en ministro mediante un decreto cuando yo no soy ministro. O sea, todos los días le toman del pelo al país. Entonces, ellos están blindados. Votar un ministro es cuando el gobierno realmente quiere deshacerse de ese ministro. Y el ministro no quiere renunciar, entonces dice, bueno, como no quieres renunciar, yo me hago al lado, le pego un timbrazo al Itardo y le digo, ve, haz lo que tengas que hacer, pero se necesita que esta persona salga. Se acabó. Entonces, el ministro de Finanzas está allí, mientras el pueblo crea que debe estar allí. Porque si la gente pensaría, ¿quién es el instrumento del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador para implementar el modelo que está imponiendo el Fondo Monetario? Es el ministro de Finanzas. Pero cuando protesta la gente, no van al corazón y no dicen, tiene que salir fulano de tal, sino que se pierden en el análisis y se van porque tiene que salir el ministro tal o el otro. No, no. El ministro de Finanzas es como en el ajedrez. En el ajedrez, yo juego ajedrez, toda la vida he jugado ajedrez, últimamente ya no me da, pero jugaba en mis años, tengo algunos campeonatos en la Universidad Central cuando era estudiante. La pieza clave del ajedrez de uno de los dos adversarios, de una de las dos partes, es la dama. Porque la dama tiene una cantidad de movimientos que no tiene el resto de piezas.
La dama en este gobierno, no como mujer, no estoy refiriéndome en ese sentido, sino el poder que tiene el ministro de Finanzas es como el de la dama en el ajedrez. Entonces, quieren bajarse la política económica, hay que atacarle donde hay que atacarle. Pero eso no se lo va a hacer con juicio político. Y si hacen un juicio político, por Dios, no lo sigan, porque va a ser un show, para que algunos partidos se luzcan con intervenciones y le digan al país, nosotros creemos que el ministro le ha fallado al país. Toda la gente diga, ve cómo defienden al país. Pero están armando un show porque no tienen los votos. Los votos, y ahí se va a ver, creo, y el partido Alianza País, el movimiento Alianza País, no van a permitir que eso camine. Y el ministro de Finanzas, si el pueblo no se pone las pilas, terminará su periodo y hará que se implemente el plan del Fondo Monetario, que terminan vendiendo los activos, haciendo pedazos de la economía del país y privilegiando el pago de la deuda externa a la deuda interna, cuando, como lo dije hace un rato, al Seguro Social le deben, no del último que dije, solo deuda líquida son 887 millones de dólares. ¿Cómo quieren subsistir el seguro? Y tiene en papeles, en bonos del Estado, bonos, papeles que bien se puede hacer esto, mira, no sirve Claro. para un carajo. Papeles tiene 7.845 millones de dólares. ¿Cuándo le van a pagar? Entonces, si no aprendemos a cuidar el futuro, las instituciones, después no lloren. Claro. Es No lloren, ahora porque cuando después se tiene es que salir, ahora. pues, Y hay claro. gente, y esto es dedicado a algunas pocas personas que a veces en intervenciones mandan unos mensajes. Doctor, pero usted que es abogado, me dicen, por qué no presentan un escrito? O sea, un escrito va a votar una política económica de un gobierno que tiene capturadas las cortes, además, Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia. Entonces, desde la comodidad del hogar, alguna persona dice, doctor, coja, si pongo un escrito, yo me quedo acá esperando a ver qué da resultado. Bien, doctor, bien, aunque de pronto se pudo haber conseguido algo mejor. La comodidad, hecho ciudadano. Entonces, en tus manos está, ciudadano, ¿qué quieres de país? ¿Qué futuro quieres tener? ¿Qué realidad económica, social quieres tener? ¿Qué garantías quieres tener en tu vida? ¿Qué salud, qué calidad de salud? ¿Qué educación quieres tener? Esa otra tomadura del pelo que ya no estamos saliendo de la entrevista, que es una tomadura del pelo fea. O sea, la educación por computadora. A ver, en primer lugar, los hogares no tienen un niño. En Europa podríamos decir sí, en Suecia tienen un solo hijo, se cuidan. Ellos saben que hay que tomar precauciones para que ese hijo tenga las mejores opciones y no varios que se mueran de hambre. Un promedio de 4 o 5 hijos por familia. 4 o 5 hijos que tienen que estudiar vía telemática, vía computadora. Entonces, en el un colegio o en el un paralelo o en el un grado o en una escuela, le dicen al hijo, tienes que conectarte, pero hay una sola computadora. Si hay una computadora, hay una sola, en el caso hipotético que haya. Y entonces el resto le dice, oye, ñaño, pero es que yo necesito también. No, es que yo estoy aquí, yo ya me senté. Y se arma el relajazo dentro de la casa. Porque no hay 4 computadoras en una casa No, para que cada uno coja y se conecte con el colegio, con la escuela. Porque incluso en un celular no se puede, hasta visualmente no se puede ver, incluso pueden acabar su vista, forzando la vista. Pero no, esas son las grandes conquistas, o sea, la educación telemática, que sí se puede, lo mismo que el voto telemático. Entonces, no se dejen tomar del pelo. Y en vez de hacer pasar a los hijos, protesten. Protesten los padres que están viendo, que están pagando en el caso que es educación privada. Y en el caso que no estén pagando igual, están perdiendo el tiempo porque incluso nunca habrá una educación de calidad por la vía telemática. Yo soy profesor de maestrías en la Universidad Central y se necesita ese contacto para capturar la atención de la gente, para tratar de que todo el curso suba igual. No que yo dicto y lo que captaron, captaron y lo que no captaron, no captaron. Entonces uno tiene que saber cómo maneja una clase. Pero una clase por internet jamás será una buena clase. Jamás. Porque incluso los mandan a investigar. Y si hay algún sitio donde hay harta basura es en el internet. no.
Y entonces todo el mundo, ya, entonces nos adaptamos. Cuando el gobierno lo que tiene que hacer, mira, acaban de llegarles 100.000 pruebas para pruebas PCR. Acaban de llegarles. ¿Cuántas fueron las pruebas que hizo el ministro de Salud, que salió esto hace una semana? Y los dona el gobierno de Alemania. El gobierno de Alemania. ¿Cuánto es las pruebas que hizo el ministro antes de esto? Que salió como bombos y platillos y dijo que esto es como cuando se hace un muestreo en unas elecciones. 760 pruebas hicieron. Ahora hay 100.000, ya es una cifra más respetable. El Ecuador, por el número de habitantes, debería tener unas 200 a 300.000, por lo menos, pruebas o más. ¿Por qué esto hay que seguirlo haciendo? ¿Por qué razón? Porque no es cuestión de coger y apuntarle a la frente a una persona y decirle, ¿qué temperatura tiene? 36,5, 36, pase. Y si es un enfermo que no ha desarrollado la pandemia, pero tiene el virus dentro de él. Es más peligroso que incluso el que se enfermó. Entonces necesita la prueba, para que la prueba diga si está enfermo o no está enfermo, si tiene o no el coronavirus. Entonces, la gente no razona, rápido ven que viene alguien con una pistola y dice, qué bien, ¿cómo controlan? Y el paciente que es pasivo, que está contagiado pero que es pasivo, ese no va a dar ningún síntoma. A él hay que hacer una prueba de PCR, que prácticamente deberían pasar todo el mundo por esa prueba. Porque con que uno tenga la enfermedad, contagia al resto. Pero en fin. Exactamente, doctor. Y lo que hay que empezar haciendo las pruebas es al nuevo Consejo Económico de Asesores del presidente Moreno, ¿no? Nombrado hoy en la noche al señor Pablo Lucio Paredes, Fausto Ortiz y Augusto de la Torre. A ver, repíteme. Augusto de la Torre, Pablo Lucio Paredes y Fausto Ortiz son el nuevo Consejo de Asesores Económicos del señor presidente de la República. A ver, te voy a hablar de los tres, rápidamente. Ya, doctor. Me lamento mucho que Fausto Ortiz se preste para esto. Porque Fausto Ortiz, hasta hace poquísimos días, ni siquiera semanas, denunciaba que hay 1.751 millones de dólares pagados inmisericordiamente de temas de deuda que no se merecían pagar. Hablaba de un tramo de 1.594 millones de dólares y 1.751 millones de dólares. Entonces, lo que ha hecho es gritar para ver si lo llaman. Pero se va a embarrar con lo que se está haciendo. Es problema de él. Cada quien es dueño de su cabeza. Pero le vamos a recordar todo lo que ha dicho en todos estos tiempos, para que no venga ahora a decir que es lo correcto. Una. Augusto de la Torre. Oye, Augusto de la Torre, pero sí fue uno de las piezas claves del feriado bancario. Claro. O sea, ¿de qué estamos hablando? Gente del Banco Central. En esas épocas de Maguado. Y Pablo Lucio Paredes, la última perla de Pablo Lucio Paredes, lo trajo a Domingo Cavallo, invitado por la Universidad de San Francisco, y él fue el moderador. Lo trajo a Domingo Cavallo de Argentina para festejar los 20 años de la dolarización, olvidándose del feriado bancario, que destruyó la vida de mucha gente, que hizo polvo a los cuentacorrentistas y a los cuentaahorristas, que destruyó más de 2.500 empresas. Y lo trajo a Domingo Cavallo, que era el peor que podía haberlo traído, porque se olvidó que Domingo Cavallo fue el gran artífice como ministro de Economía de Argentina, del famoso corralito en Argentina, que empobreció al que era y al que no era. Ese es Pablo Lucio Paredes. Esos son entonces, los nuevos asesores. Bueno, pero estarán felices Walter Spurrier, Mauricio Pozo, porque ellos son una gallada. Claro. Ellos son una gallada. En algún programa, invítalo a Marco Flores para que te comente sobre el pasado de toda esta gente. Lo hemos invitado, ya ha venido unas 2 veces el economista y vuelve a invitar sí. y coméntale este panel. Sobre este tema. Sí. Panel, porque tienen su historia, pues, no son angelitos. Claro. No son angelitos, tienen su historia, cada uno tiene su historia. Pero lamento lo de Fausto Ortiz, él no debía haberse prestado para esto. Y no es un tema de que me llama la patria. ¿Cuál patria? La patria en manos de gente que lo han destruido al país durante todos estos 3 años. Eso no es así. Qué triste.
No es así, pero bueno, Las bueno, habrá que calles, recordar todo lo que dijo. las calles son la única opción, doctor, y si ustedes van a dejar que esto suceda, que esto pase, que nos trate el presidente como nos ha venido tratando, obviamente tenemos que salir a las calles a reclamar. El semáforo está en amarillo ya. Yo creo que tranquilamente lo podemos volver a rojo, pero rojo por la Ahora, movilización. la protesta popular, porque aquí hay un doble discurso. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dice que hay que abrir la economía. Ujú, Entonces, muy buena declaración. Pero cuando la gente dice vamos a salir a protestar, dice, pero hay que guardar cuidado que las protestas pueden violar el distanciamiento social y abrir la economía no vuela, no viola el distanciamiento físico. claro. Entonces, doble discurso, o sea, vayan a trabajar, porque las empresas quieren ya, no importa que se contaminen, que se contagien, quieren que sigan trabajando, pero no vayan a las manifestaciones porque les caerá todo el peso de la ley, como dijo ese otro filósofo en el Ecuador, Juan Sebastián Roldán. Entonces, pero en última instancia, pueblito mío, tú tienes la palabra. Tú tienes la última palabra. Pero no pienses en el vecino ni en el del frente que sean los que vayan a reclamar por tus derechos. Tú tienes la última palabra. La libertad no se le implora de rodillas, ni las conquistas sociales, ni laborales, ni económicas. Gracias, César, por la oportunidad de estar en comunicación con nuestra gente. Muchísimas gracias a usted, doctor, y gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros, que han estado mandando sus mensajes. Muchísimas gracias y nosotros estaremos regresando mañana con más entrevistas aquí en Otras Voces. Al doctor le mandamos un abrazo y que continúe en esta tarea de seguir informándole al pueblo ecuatoriano. Lo bueno es que al parecer los medios alternativos, medios locales de ciertas provincias, pues le han abierto el espacio justamente para que la gente vaya comprendiendo y vaya entendiendo eh, la verdadera historia de este país y lo que realmente sucede en la coyuntura nacional. Doctor, Esa es la ventaja. Tenemos un promedio de 3 entrevistas diarias desde hace bastante tiempo. Promedio. Gracias, César. Que pases muy bien y nos estamos viendo la otra semana. nos vemos la próxima semana, doctor, y muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Será hasta el día de mañana.